En Palestina, el agua no es solamente el vital líquido, sino una herramienta de control con la cual expanden el proyecto genocida de la entidad sionista. Así es, porque cuando tú puedes controlar quién hace los pozos, quién hace las tuberías, quién controla los mantos acuíferos y quién puede captar incluso agua de lluvia, controlas quién tiene sed y quién no tiene sed, controlas quién le abre la llave y quién le cierra. Y cuando llegan estas personas de Israel, la entidad sionista, a venderle a estados como Chihuahua y a diferentes lugares de América Latina el milagro hídrico de cómo hicieron que el desierto floreciera, están contando una mentira, una narrativa mediante la cual muchísimas vidas se han perdido y muchas se siguen perdiendo. Es nada más y nada menos que la sed de los palestinos la que soporta esta narrativa. Les voy a decir algo, ellos llegan vendiendo tecnología y la tecnología ciertamente existe, funciona, es real, pero hay que empezar a preguntarnos, ¿para quién funciona? ¿En qué tierra fue construida? Y, sobre todo, que lo que están haciendo en Gaza lo van a venir a hacer en tu casa. Esto, Sur Global, es la máxima nota. Compadre. Compadrito, buenos días. ¿Cómo se encuentra hoy? Bastante encabronado por todas las cosas que estamos dándonos cuenta. No sé si sepas, compadre, pero al parecer México se acaba de enterar que en el 2023 el estado de Chihuahua firmó un convenio a todas luces ilegal e ilegítimo con la entidad sionista de Israel. Decimos ilegítimo porque básicamente el gobierno federal no tenía ningún conocimiento de esto, ¿no? Lo hicieron así, Chihuahua por sus putos huevos nomás. Así es, así es. Y todo esto es parte de una estrategia, como ya lo estamos diciendo en la introducción de este programa. Resulta y resalta que el Estado de Israel ha utilizado el agua para poder expandirse cada vez más, para controlar más de la Palestina ocupada, y lo han hecho a través de la tecnología. Tecnología que, si nos vamos al origen de todo esto, compadre. Y pues bueno, ¿qué pedo con Israel y el agua? Porque estos güeyes se hacen llamar los vencedores del desierto. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? No, los vencedores del desierto se hacen llamar los de Delicias. Ah, los de Delicias, pero de pues estos güeyes también, cabrón. Justamente donde viene Mario Mata, el director de la Junta Central de Agua y Saneamientos, que firmó el convenio con la entidad sionista Delicias Israel. Mario Mata, con todos los que están... Está diciendo que son dos territorios que no deberían de existir. Pues ciertamente son dos territorios que están utilizando el agua. El agua que se podría utilizar de mejores maneras. ¿Cómo funciona? Primero que nada hay que recordar que el Estado de Israel fue fundado en 1948 después de la Nakba. La Nakba fue este gran desplazamiento de personas palestinas que las dejaron sin agua, que las dejaron sin comida y básicamente que cayeron en un proceso colonial. Entonces, ¿por qué vienen aquí a figurar estas empresas que controlan y administran el agua alrededor del mundo? Porque una de ellas es Mekorot. Mekorot se funda en 1937. Así es, usted lo escuchó bien. Mekorot, esta empresa israelí sionista, se funda incluso antes que el ilegítimo Estado de Israel. ¿Para qué se funda Mekorot? ¿Qué hace Mekorot? Mekorot básicamente se encarga de administrar infraestructura para riego por goteo, para ya sea agricultura, para ganado bovino, para uso doméstico de agua, para tuberías, pozos, desalinizar agua, cisternas, hacer pozos, hacer cisternas que sean de agua de captación de lluvia. Si existen las cisternas, existen las brodernas. Las brodernas. O sea, básicamente que estos cabrones son los meros buenos en poner tuberías en el desierto. Entonces, ¿cuál es el fin de que exista una empresa como Mekorot antes que el Estado de Israel? No es ninguna coincidencia. Para poder crear un Estado-nación en un territorio ocupado como lo fue Palestina en 1948, después de la Nakba, tenías que estar prevenido, porque si quieres fundar una ciudad, pues tienes que darle agua a esas personas que van a vivir en esa ciudad ocupada. Tienes que estar en control de los recursos estratégicos. Tienes que controlar, porque como ya lo dijo mi compadre en el intro y como ya lo venimos diciendo desde hace un montón de tiempo, todo es un instrumento político y estas personas, los israelíes, los sionistas, utilizan el agua como tal. Lo podemos ver históricamente, como ya dijimos, desde 1948 hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy las comunidades palestinas sufren de los abusos de estas personas en donde pues básicamente es ilegal que tú recolectes agua. Pero vámonos paso por paso para darles un ejemplo de cómo las comunidades palestinas están sufriendo esto. Tenemos a Al-Giflik, que es uno de los... ¿El qué? Al-Giflik. Al-Giflik es una comunidad palestina ubicada en Cisjordania.
Algie Flick quedó completamente dentro de lo que se conoce como el Área C, después de los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo firmados en 1995, donde Estados Unidos estaba mediando al Estado de Israel y a la entonces comunidad palestina. Porque Israel dijo, nos lo prometieron a nosotros, ¿no? Y Estados Unidos dijo, me voy a poner de árbitro. Voy a ponerme de árbitro y obviamente favoreció. Y le marcó y le dijo, oye, quítale la roja a mi jugador, mano. Sí, ¿sabes qué? Déjalo jugar. ¿Sabes qué? Mejor que se queden con toda esta zona. No sé, tal vez suena más sionistas. lógico que acaparemos todo el agua y los recursos aquí de este lado y que las demás personas se mueran. Sí, eso fue lo que dijo Estados Unidos. Está mejor. Oye, pero es que escucha la otra contraparte, Palestina, escucha la otra contraparte. Ellos están proponiendo que tú te mueras y que ellos se queden con esto. Está más Sé chido. razonable, güey, sé razonable. le dijeron. Entiéndenos, mano, tenemos mucho que perder. Entiéndenos, tenemos mucho que perder. Bueno, el Área C fue una de las formas en las cuales los acuerdos de Oslo se dividieron. Había Área A, Área B y Área C. En Cisjordania. ¿Cuál era el área C? Es la que se encuentra justamente en Cisjordania, en donde está uno de los acuíferos más grandes. Cisjordania, existe Transjordania. De hecho, sí, Hugo. De hecho, sí, güey. Sorprendentemente, ¿Qué? sí De hecho, existe sí, Transjordania. Transjordania. Ni de Búsquelo pedo, en su ni de pedo. Güey, o sea, es antes y después del Jordán, güey. Y también entonces existe Cissilvania en lugar de Transilvania. Hay vampiros ahí. Vampiros hetero. Porque los de trans son queer. El Área C es la parte de Cisjordania donde Israel mantiene el control total. Tanto sobre la seguridad, la planeación territorial y los permisos de construcción. Entre esos, los permisos de construcción, compadre, permisos de construcción para O sea, tuberías, cisternas, pozos y todo lo relacionado con el agua. O sea, básicamente, en todos lados siempre hay un cabrón que le da a su compadre el permiso para construir. Aquí puedes Sí. construir tú. Porque esto no únicamente, a ver, no es únicamente un acto simbólico y antiderechos y deshumanidad que les quiten el agua, sino también meten empresas extranjeras que se favorecen y se enriquecen con inversiones, por ejemplo, gringas, ¿no? Luego tienes Por ahí supuesto. a un montón de empresas que se encargan de reconstruir ciudades después de la guerra, ciudades que evidentemente han destruido el Estado legítimo de Israel y Estados Unidos. Y pues sí, o sea, es beneficiar siempre al más rico y aplastar todavía más al más jodido. Exactamente, compadre. Y enseguida eso, mi Rob. Haz de cuenta que, por ejemplo, tienes plantaciones de dátiles, olivares. Tienes... Fito Olivares, el que canta la madrugada, yo me pongo. Ah, se crea, mira. Tienes vides, ¿El vide? viñedos. Y a kilómetros de ahí, a menos de 3 kilómetros, tienes una comunidad que no puede llegar a acceder a los 100 litros de agua que está recomendando la Organización Mundial de la Salud. Oye, qué raro, aquí también pasa eso, ¿no? O sea, Qué raro, en Chihuahua pasará eso. digo, ojalá tuvieran viñedos los pinches nacos, pero tienen nogaleras. Tienen no, y si hay un No, y otro si que tienen tiene Hay uno que viñedos. tiene viñedo. Que También. bueno, como quiera el viñedo, dices, tú no gastas tanta agua, si puede hacer ahí algo, pero una nogalera, mano. tienen nogales. Pero bueno, el caso con Palestina, ahorita llegaremos al caso de Chihuahua. El caso con Palestina, compadre, es que las personas en esta comunidad no pueden llegar a construir infraestructura para el agua. No pueden construir cisternas, no pueden construir pozos. Es más, no pueden perforar un pozo si no cuentan con un permiso. Y los que De había construcción. los destruyeron o los sabotearon para poder ellos Claro. hacer. Ahora, te imaginarás qué es lo que pasa cuando tú eres un palestino y llegas con un israelí y le pides construir un pozo para perforar agua y para poder obtener agua. ¿Qué Bueno, crees que te digan? si es que puedes llegar, porque estas personas Sí, son güey, unas para salvajes y empezar. probablemente Sí, güey. no te van a dejar llegar a hablar con ellos. De aquí a que llegues a entregar el permiso, te disparan estos hijos de la chingada, güey. Si ya Y en pasaste dado las caso que lo balas, entregues, pues te van a mandar a la chingada. y eso es lo que sucede. Mandan a la chingada a todas las personas que piden permisos de construcción para poder tener captación pluvial, para poder tener perforación de pozos, para tener cisternas, cualquier tipo de almacenamiento de agua. Y luego tienes estos escenarios distópicos en donde literalmente se ve una villa de albercas de un retiro de soldados sionistas en la Palestina ocupada y enseguida una comunidad de palestinos desplazados Sin que agua. no tiene agua, Que no tiene desde agua. de niños que están muriendo de sed. Solamente para que lo sepan, el 94% de las solicitudes palestinas de construcción fueron rechazadas. Así es, entre el 2000 al 2007. Y eso es antes de que se intensificara el genocidio. Ahorita podemos especular, porque todavía no se tienen los datos a ciencia cierta, pero les podemos especular que en su gran mayoría han sido rechazadas. Ahora, la gente no deja de tomar agua porque te niegan un chingado permiso. Lo que sucede es que construyen, compadre. Construyen sin permiso de la entidad sionista. ¿Y qué cree que pasa después? Pues luego por querer tomar agua te declaran como un terrorista y te tienen que bombardear, ¿no? Porque Y es el destruyen. protocolo de seguridad de los yanquis y de los sionistas. Y destruyen toda la infraestructura Ujú. y termina la gente sin quedarse sin agua. Esto es una mamada. Esto es una mamada porque más que nada no podemos permitir que las personas se queden sin agua cuando hay agua y está siendo
captada por los sionistas. No podemos permitir que exista una persona trillonaria y que al mismo tiempo haya personas que todavía no tienen acceso al agua. Es increíblemente distópico, estúpido acumular la riqueza en una parte pequeña de la población y que haya personas que no tengan sus pinches necesidades cubiertas básicas. Y que aparte, mientras que tienes a las comunidades ilegales, porque no deberían de estar haciendo nada en Cisjordania, porque están ahí ilegalmente ocupando territorio palestino. En los acuerdos de Oslo, el área A y el área B era donde están las comunidades palestinas más desarrolladas, ciudades en forma. Y estas ciudades, al final de cuentas, se suponía que iban a tener más autonomía conforme pasara el tiempo. El área C, en cambio, todavía no estaba tan desarrollado, pero era donde había tierras más desarrollables. Esto es para cultivos agrícolas y para muchas otras cosas más. La cuales los israelíes dijeron, ¿saben qué? Esto es negocio. Los sionistas dijeron, esto es negocio y no lo vamos a soltar. Conforme pasa el tiempo, el área A y el área B, en donde viven más palestinos, ahorita se parece más a un modelo del apartheid sudafricano, en donde ellos no tienen control administrativo ni político, las personas de Palestina, y están completamente bajo las órdenes de un ejército ocupante, que es el israelí. Ellos deciden cómo vive la gente de Palestina ahí. El área C, que se supone que iba a terminar pasando a manos de las personas de Palestina, obviamente los pinches sionistas dijeron, ni madre. Entonces, si nos preguntan, los acuerdos de Oslo han valido para dos cosas. Valen verga. Para nada y para pura chingada. ¿Y por qué estamos hablando de Al-Giflik? Al-Giflik, que significa granja en árabe, alrededor de ellos se construyeron 7 asentamientos ilegales sionistas. ¿Y qué requiere un asentamiento ilegal sionista para sobrevivir, compadre? Agua. ¿Y cómo obtiene un asentamiento ilegal sionista agua para sobrevivir, compadre? A través de infraestructura, ¿Y tuberías. quién le da esa infraestructura al asentamiento ilegal israelí, compadre? Una empresa, ¿Cómo se pública o llama? privada. Esa empresa, compadrito, se llama Raymond Group. ¿Rimon Group? Raymond Group. Me suena. ¿Sí le suena, compadre? Me suena el bastante. Grupo Ramón. El Grupo Ramón. El Raymond Group. Los Raymonds. Es nada más y nada menos con quienes el estado de Chihuahua tiene un convenio. Y ese convenio es básicamente para poder dotarnos de expertise técnico en infraestructura de manejo del agua. Lo que no te dicen es que los 7 asentamientos israelíes ilegales que se encuentran alrededor de Al-Giflik tienen agua, pero la comunidad palestina no tiene agua. Básicamente están siendo eficientes mientras simultáneamente están matando de sed a personas palestinas. Triste, ¿no? O sea, la población en Palestina de Cisjordania dispone aproximadamente 80 litros de agua por persona al día, cuando la OMS, que también valen verga, que no sirven para un carajo, dicen que como mínimo, güey, ya te pasaste de verga, necesitas 100 litros de agua para cubrir tus necesidades básicas, que es bajarle al baño, bañarte, lavar tu ropa. O sea, con 100 litros de agua al día la libras. Como mínimo, güey. Como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Y las personas de Palestina que están en la población de Cisjordania tienen 80 litros de agua, dicen, güey. Lo cual es una mentira porque ni siquiera tienen acceso a veces a eso. Eso es una mentira, los 80 litros. Lo que sí sabemos ahorita es que las personas que están en Gaza, que no es otra parte de Cisjordania, acuérdense que Gaza está pegado al Mediterráneo, tienen solamente 3 litros de agua al día. Imaginémonos, si las personas de Gaza tienen solamente acceso a 3 litros de agua al día, las personas palestinas de Cisjordania tienen acceso solamente a hasta 80 litros de agua al día. Cuando la Organización Mundial de la Salud dice que lo mínimo que necesita una persona son 100 litros de agua al día. Los sionistas que se encuentran alrededor en asentamientos ilegales cuentan hasta con 300 litros de agua al día. Vean nada más la disparidad y la desigualdad con la cual están manejando el agua. Y ténganla bien en cuenta, porque eso es lo mismo que va a suceder aquí en Chihuahua. Y te va a pasar a ti. Oye, y a los que están en Gaza les llega en pipas, porque aparte la que no pueden agarrar, según yo, la del mar que está ahí porque está contaminada por todo el cagadero que se ha hecho. Y aparte se las mandan en pipas, que es parecido a cosas que ya pasan acá. Es que hay 2 tipos de acuíferos en la Palestina ocupada. Está el acuífero de la montaña, que es el que estábamos diciendo que se encuentra en la Cisjordania. Y hay otro acuífero que es el acuífero que está pegado al mar. Incluso ese acuífero que está pegado al mar, que es donde está Gaza, no pueden tener acceso a las personas de Gaza. Porque cuando empiezas a construir algo ahí, te disparan. Entonces, te cae un dron con una bomba y no ¡pum! pueden tener acceso al agua y solamente viven con 3 litros de agua diarios. Y de esa agua, el 97% de esa agua en Gaza no es potable, no es apta para consumo humano, el 97%. No entiendo cómo la gente sigue sobreviviendo. Ahora, obviamente que no va a faltar el chistoso que diga,
Pues es que no hay agua. ¿Y saben qué? Vamos a jugar un juego. Aquí. Usted me dirá lo que está viendo en pantalla. Si se trata de Ojinaga, Chihuahua o de la Palestina ocupada. Así es Palestina ocupada. Es muy similar a Ojinaga, pero a diferencia, allá sí llueve. Y llueve bastante. Para darles una idea, llueve 615 milímetros de lluvia al año. 615 milímetros de lluvia al año. Eso es más lluvia que en Londres. Llueve bastante. Para darse una idea, en Chihuahua en los buenos años puede llegar hasta 400 milímetros de lluvia. En los malos años aquí en Chihuahua, como lo fue el 2024, llovió solamente 3 milímetros de lluvia al año. Pero el punto es, 615 milímetros en Palestina, en todo lo que se conoce como la Palestina ocupada, que es la entidad sionista, hay agua. Hay agua. Solamente que no te dejan cómo captarla. Y aquí, compadre, ¿usted cree que es necesario un permiso para poder captar agua de lluvia? Me parece culero que ya que tengas que pedir permiso para sacar un pinche bote para recolectar agua. Y esto es real, no solo pasa tristemente en todos los estados de la Palestina ocupada, también en Estados Unidos. No recuerdo en qué estado era, a una persona logró construir un sistema pluvial en su casa donde colectaba el agua de lluvia y con eso podía bajarle al baño y decir ciertas cosas. Y llegó la policía y le dijo, papito, no, güey, el agua de lluvia le pertenece al estado y tú tienes que chingar a tu madre. Y mi compa dijo, lléveme, no, soy culpable. ¿En qué mundo distópico el estado es dueño del agua de la lluvia? ¿Cómo no te van a dejar tener agua de la lluvia en tu casa? Ya está como como la morra esa que dijo de que es que ¿quién es? ¿Quién es dueño del internet, güey? Simón. Pero Así- ¿quién es dueño del agua, güey? Básicamente Marx en 1800 cuando dijo, ay, Maybe voy a sonar muy tonta, pero quiero saber, ¿quién es dueño de la luz, güey? O sea, ¿quién es dueño de la luz y del wifi y del agua? O sea, ¿por qué tenemos que pagar agua, luz, internet? Güey, ¿quién dijo, sabes qué? La luz es mía, que me la paguen a mí. El agua es mía, güey, no. Y es preocupante, compadre, porque ahora sí que Es esta encabronante, compadre. nos atraviesa a todos. No, pero nos atraviesa, pero mira, de pe a pa. De pe a pa. De pe a pa, güey. Ahora usted se preguntará, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué tenemos que estar hablando todo este tema si usted vive aquí en Chihuahua, o vive en Saltillo, o vive en Aguascalientes, o vive en cualquier parte del sur La global? Paz. Pues resulta que si usted es de una colonia o de un barrio en el cual necesitan pipas, en el cual se les va el agua, porque aunque usted no lo crea, hay muchísimas colonias aquí nomás en la ciudad de Chihuahua que no cuentan con agua potable. Que no cuentan con agua potable y a mí me parece es una mentada de madre cuando simultáneamente, carajo, tenemos ¿cuántos campos de golf, compadre? 2 campos de golf innecesariamente nacos aquí en la ciudad de Chihuahua. Se Y me hace que hasta 3, ¿no, güey? Con el de Altozano. Altozano tiene campo, ¿Tiene campo de golf? Tiene un lago. Tiene un Tiene lago. un lago artificial. Y tienen o sea, Pues mira, también es igual de encabronante, güey. claro, por supuesto que sí. ¿Cómo vas a tener un lago artificial privado? ¿Cómo tener palmeras en tu casa, bro? No manches. Y ahora, Échame la mano. cuando eso pasa y simultáneamente en la misma ciudad en la que te encuentras hay 40 colonias que no tienen acceso al agua. Eso es deplorable. Más que nada porque los campos de golf son privados y se riegan con agua pública. Porque el agua es pública aquí en México, es pública. Nadie no le debería de pertenece tener, a nadie. nadie debería de tener que llamarle una pipa para poder tener agua en su casa. Por Es supuesto. aberrante ese tipo de cosas. La neta, no te pases de verga, güey. Pero bueno, eso es lo que pensamos aquí en la máxima nota. ¿Qué piensa La gente que anda a pie por ahí. la gente en Chihuahua? Vamos a las preguntas. ¿Cuántas semanas tienen sin agua ahorita? Pues yo en veces duro hasta 2, 3 días hasta que no me llega la pipa. Si no me llega la pipa, tengo que comprar $4.50 cada pipa y ya ve que no le dejan a uno toda la pipa. Nada. Pero como muchas veces dice uno, no paga uno el recibo y ¿qué le pasa? Ah, luego son los primeros en cortártela. Exactamente. Como para eso sí muy fregones. Exactamente, para eso sí son muy fregones. 7 semanas sin el suficiente abasto de agua. Hay veces que llega, hay veces que hay muy poquita presión y hay veces que es inexistente el servicio. Más bien es una crisis de salud pública, donde hay niños, escuelas, adultos mayores afectados que no tienen ni para lo básico y se ven en las necesidades de estar comprando, pues pidiendo los servicios de las pipas, que son caras. Esto no es un favor, ¿verdad? Es una exigencia hacia el derecho constitucional. Así es.
que es el agua. Así es. Entonces, ese es nuestro sentir y eso es lo que estamos manifestando. Por eso es que estamos ahorita aquí exigiendo a las autoridades que nos den la cara, porque se buscó a Alan Falomir, nos mandaron, incluso nos mandó a una persona con la que nosotros nos íbamos a dirigir. Y esa pues no fue suficiente porque nosotros tenemos otras cuestiones. Nosotros no queremos una batalla con nadie, nosotros no somos, como publicaron algunos medios de comunicación, nosotros no somos de ningún cartel del agua, somos simples ciudadanos que estamos exigiendo nuestro derecho fundamental al agua. Yo tengo 2 meses sin agua. ¿Y de qué colonia Mayo nos y acompaña? junio, de la Rosario. De la Rosario. De la Rosario, sí. Nada más que hablo, tengo todos mis reportes de mayo, de junio y solución ninguna. Ni respuesta, ni agua, ni nada. Nada. Año con año sí batallamos así como dicen ahorita, que es cuando que llegan las ferias. Pero luego pronto se vuelve a restablecer y ahora ni eso. No, ahora no nos han dado nada. Ahora vamos y les decimos y no nos hacen caso porque somos media cuadra, 5 casas los más afectados, porque estamos enfrente en la partecita de más altita y no nos hacen caso que porque casi no hay reportes de ahí. Enfrente les puede llegar agua, pero a nosotros no nos llega ni para la casa ni pues, mucho menos para el tinaco. No, nada, hombre. y 2 meses. ¿Sabía usted que Mario Mata se ha juntado con el Estado de Israel, con distintos personajes del Estado de Israel, supuestamente para traer tecnología acá a la ciudad y al Estado? ¿Usted qué piensa al respecto? No, pues muy poco me entero de eso, o sea, veo poco en las redes sociales, la verdad. Pero no, pero pues si es para beneficio, pues, sería bueno, pero si no... Aproximadamente son 7 semanas. Tenemos año con año la recurrencia es de que siempre que llega la Feria de Santa Rita hay falta en el suministro de agua. Este año, a diferencia de años anteriores, aún ya después de que se fue la Feria de Santa Rita, continuó el desabasto de agua. La mayor de las problemáticas es que aparte de que no llega por el suministro convencional, se ha estado marcando en algunos casos al 073 para solicitar el llenado de tinacos por medio de pipas, a lo cual solo nos dicen que nos van a enrutar, pero la pipa nunca llega. Entonces ha habido muchas familias que tienen que estar pagando pipas particulares para llenar los tinacos de agua. Los precios, pues como son particulares, oscilan desde los 450 pesos hasta los 800 pesos nomás por llenar un tinaco. Les comentaba que pues haciéndolo muy consciente el uso del agua, ese tinaco de 750 litros promedio te dura entre 3 y 4 días. Entonces está haciendo ese gasto 2 veces por semana. Okay. ¿Sí? Y el recibo pues llega íntegro. No manches. ¿Y han tenido algún otro acercamiento con las autoridades exigiendo? Pues se han hecho las llamadas a la Junta Central de Agua y Saneamiento, pero la señora comenta que no, ha entregado escritos, se ha hecho otro tipo de movimientos, pero el caso ha sido omiso. La problemática inició justo cuando cambiaron el recinto de la Feria de Santa Rita a la que eran las instalaciones de la fundidora de Ábalos. De ahí comenzó la falla en el suministro, empezó el tandeo, antes tampoco había tandeo en la zona. Y de aquí para este año pues ya fue mucho más marcado el problema. No, se pasa. Oye, ¿y cómo para los lagos allá de los campos de golf y para allá Altozano, como sí muy buenos, ¿no? Ahí sí hay agua y no reciclada. Así es. ¿Sabía usted que la Junta Municipal, la Junta Estatal de Agua aquí se ha juntado con gente del Estado de Israel? ¿No sabía? Pues eso, sí oía yo. ¿Sí escuchó eso? ¿Qué opina al respecto? Pues no se vale. Pues hay que compartirlo. Pues sí. Poquito. ¿Y qué piensa No usted todo. del Estado de Israel? ¿Sabe algo al respecto? No hace examen, ¿eh? No pasa nada si no sabe. No, ¿cómo crees? Pero pues, para mí que no se vale. Está bien que hay que compartir poquito, pero no toda. Pues no va. Primero, ahora sí que para los mexicanos, nosotros y ¿no? después ellos. Así Primero es. los mexicanos. ¿Qué crees? ¿Qué piensas sobre los nogaleros y todas esas grandes industrias que se gastan mucho el agua? Pues está mal en todo eso. No, digo yo que ¿Sí? está mal eso. Está mal Bueno, todo eso. pues muchas gracias. Por eso le digo, hay que compartir, porque está canijo. Sin agua no se hace nada. Así es. Ahora que sí, que sin agua no hay vida, ¿va? No hay vida. Pues sí. Mira, Bueno. por eso como ponemos aquí. ¿Sabe usted
que se han juntado con servidores o con empresas del Estado de Israel. ¿Sí sabía usted que se ha juntado? Sí, tengo información de esa, pero pues la verdad ahorita solamente vemos que hay un convenio, pero no es muy transparente. Ok. Y también queremos información respecto a eso. Sí, la verdad es que desconozco, no puedo Ok, hablar de un muy tema bien. que yo no conozco a profundidad. Ok. Y sobre todo que no hay la información que debería ser pública hacia Ujú. nosotros como ciudadanos. Entonces yo no le podría dar una opinión con respecto a eso. Y yo tengo una teoría Ajá. de que el agua aquí en Chihuahua pudiera ser una cuestión, ya sea un castigo político, porque ya muchas colonias no son pro del PAN. Ok. Ajá, entonces muchas colonias se están mudando a otras ideologías políticas por esto mismo. Entonces, o es una cuestión política o es un castigo económico, en el sentido de que también hay muchas colonias ya hartas de no tener agua, y lo que se está optando es el no pagarla, ¿sí? Ok. No pagas si no tienes el servicio. Entonces muchas colonias están dejando de pagar agua, y aquí también puede haber un control de eso. No digo que sea una verdad, pero en una Sí. teoría que yo tengo puede haber un control de eso, porque Israel tiene el poder y tiene la tecnología Ujú. para redirigir o redistribuir el agua a quienes ellos quieran o a quienes ellos convengan. En Así este es. sentido, yo hablé a la Junta de Agua hace 3 meses, hablé al 073, que ya no contestan, y si contestan ya no te soluciona nada. Esa gente, el 073 es pura simulación, no sirve. Ujú. Entonces, a lo que iba con eso, me comentó una de las chicas que me atendió que habría que regular unas válvulas. Entonces, eso me generó un ruido, porque si ese comentario viene de ellos, entonces ellos tienen la manera de controlar las válvulas para redirigir el agua a alguien o a alguien no. Entonces, puede haber algo respecto a eso. Pero pues sabemos que malamente pues una parte de Chihuahua pues es pasiva. Entonces, aunque haya problema, mucha gente por no meterse en problemas evitan este tipo de cosas, pero pues esperemos que Chihuahua deje esa parte pasiva y pues se unan aquí al movimiento, aquí Ojalá. a los ciudadanos. Sí. Sí, porque ahora sí que esto sí nos atraviesa a todos, ¿no? Los problemas del agua. Es que aquí el problema del agua, aparte, te genera mucho conflicto emocional. Ujú. Y la gente lo sabe. El no tener agua, nomás estás pensando en que no tienes para bañarte, no tienes para esto, no tienes para el otro. Entonces también ahí nos están afectando en una cuestión psicológica a la gente. Como ciudadanos y como chihuahuenses, pues exigimos el que salga Israel de aquí, de Chihuahua, y pues también de Palestina. Que dejen de Eso. usar el agua como un arma político, porque pues son muchas vidas. Y hay una frase que dice: lo que hacen Lo que hacen en Gaza lo van a hacer En en tu tu casa. casa. Así es, hermano. Ahí lo escucharon. Es bastante encabronante saber que personas del norte y del sur de la ciudad de Chihuahua no tienen agua desde hace 2 meses. ¿Cómo chingados le haces para vivir sin agua durante 2 meses? Y la puta audacia de estas personas, como el cabrito que aquí mira huevos, güey. Eres un pinche tibio, güey. Chingas a Ponte unos, tu madre, ponte güey, unos cabrito pinches Palomero. pantaloncitos, güey, que Chingas te a hacen toda tu falta, madre, güey. Y pinches espectaculares, horrible, pinche viejo Nomás feo. contaminas visualmente, horrible. verga. Feo. Oye, total. Regresando al programa, compadre. Sí, claro. Nos parece una Aberración. Una aberración, me parece de lo más indignante y lo más deshumanizante dejar a personas más de 2 meses sin agua. Tener que recurrir al tandeo. Una señora que con todo el derecho va y se manifiesta diciendo: ¿cómo es que yo pago mis impuestos? ¿Cómo es que yo contribuyo aquí a la sociedad? ¿Cómo es que yo estoy cumpliendo mi parte en la sociedad? Y sin embargo, el gobierno me tiene en un abandono político y administrativo total. Ya de por sí es súper pinche castrante tener que levantarte a cierta hora para poder lavar ropa o para poder bañarte tú, porque si no se va el agua, ahora imagínense que No en todo el cuentas con puto agua. día no hay agua. Ni para bajarle al baño, ahora con este calor, imagínense cómo es un caldo de miados ahí en el baño y no puedes bajarle Horrible, al agua. güey. Luego No huele- puedes prender el aire porque el aire usa agua también. Y luego cuando ese dejas... sí y que güey- ese sí que es estrés hídrico. No, güey, güey, porque luego- andas todo estresado. No, güey. no, horrible, güey. Cabrón. Hijo de tu chingada madre. El dogómetro Neta. uno más. No, güey, es que neta, güey, estrés hídrico. Güey. Total, continuamos con el programa. Ahora, resulta, imagínense ustedes, y uno piensa, bueno, es porque me tardo más de 5 minutos al bañarme. No es cierto. No hagas caso, no es cierto. No es cierto. Tenga algo bien en cuenta. Agua hay. No es sequía, es saqueo. El problema no es que usted dure más de 5 minutos en el baño. El problema es que para que una nuez crezca, desde que la plantan hasta que caiga del árbol, se ocupan 70 litros de agua. Es porque
para que se produzca 1 litro de leche se ocupan 1000 litros de agua. Usted no es el problema son las grandes empresas y los agroindustriales que se roban el recurso. Otra vez lo vamos a repetir. Las grandes empresas y los agroindustriales que se roban el recurso. Las grandes empresas y los agroindustriales que se roban el recurso. Es que cuando yo escucho, cuando alguien me dice, es la derrama económica, mi Nayito. No hay derrama ni del agua, mucho menos económica. No hay derrama ni del agua ni económica. ¿En dónde está ese dinero? Se están quedando, los nogales de estas pinches oligarcas se están quedando con la poca agua que hay. Oigan, qué encabronamiento. Estás pagando impuestos para que te puedan llegar los servicios básicos. Eres una persona con dignidad. Pagas predial, culero. Por el mero hecho de existir en esta tierra se supone que eres una persona con dignidad. Y para eso nos estamos organizando. Para eso las personas se organizan en un gobierno, para que puedas satisfacer tus necesidades. Si no, ¿cuál es la puta necesidad? Pero yo quisiera ver que yo quisiera ver, Alan Palomir, quédate 2 meses sin agua, culero. Quédate 2 meses sin agua. No aguantas. Esta gente no tiene ni puta idea de lo que es vivir en esa necesidad. Ahora ustedes se están preguntando, si estas personas vienen a ayudarnos con tecnología. Tenemos tecnología. Para poder utilizar de manera más eficiente el agua. ¿Realmente van a resolver el problema? Y mire, vamos a ser bien sinceros. Tanto mi compadre como yo no somos expertos en la materia. Pero sabemos reconocer a gente culera de lejos. Y sí, eso sí, somos muy buenos para reconocer gente culera de lejos. Y sabemos que estos güeyes son unos culeros solamente por cómo tratan a los palestinos. Pero, para hablarles sobre la crisis hídrica y cómo en realidad ellos no vienen a resolver ningún problema, decidimos llevarnos a la tarea de traer a un verdadero experto. ¿Con ustedes? Con ustedes, el experto. El máster. Desde hace años se nos ha dicho que la crisis del agua depende principalmente de nuestros hábitos en casa. Cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes, bañarnos en menos tiempo, reutilizar el agua. Todas esas acciones son importantes sin duda alguna. El cuidado doméstico del agua es necesario. Sin embargo, para comprender lo que está ocurriendo en Chihuahua, debemos observar una realidad bastante más amplia. Mientras una colonia espera el tandeo, otros extraen grandísimos volúmenes de agua del subsuelo. La crisis hídrica de Chihuahua no puede explicarse solamente diciendo que no llueve, que es culpa de la sequía. La realidad es que también es el resultado de decisiones políticas, concesiones, permisos, vigilancia insuficiente, extracción intensiva y un modelo productivo insostenible que ha crecido como si el agua fuera un recurso ilimitado. Chihuahua es un territorio naturalmente árido, es decir, los periodos de sequía son comunes y esperados. Una parte importante de la precipitación depende del monzón de Norteamérica y se concentra durante unos cuantos meses, principalmente de junio a septiembre, donde cae las 3/4 partes del total de las lluvias. A esto se suma un problema adicional. Existen grandes extensiones con escasas estaciones meteorológicas. Y bueno, cuando no se conoce con precisión cuánta agua entra, cuánta agua se infiltra, cuánta agua se extrae y hacia dónde se dirige, resulta muy difícil administrar el recurso de manera responsable. La información analizada para Chihuahua identifica 61 acuíferos y advierte que por lo menos 40 de ellos se encuentran en condiciones de sobreexplotación. También señala que alrededor del 89.9% del agua concesionada en el estado se destina a actividades agropecuarias. Además, la producción agrícola, es decir, los millones de toneladas reportadas anualmente, ha crecido de 5 hasta 8 veces en menos de 20 años. Es decir, si nos llueve menos o lo mismo en el mejor de los casos, pero producimos bastante más, ¿qué creen que ocurra con los acuíferos? No estamos ante una crisis causada principalmente por cuánto duras bañándote. El consumo doméstico importa, pero representa solo un 5% del consumo total. Pensemos ahora en el nogal. La información revisada señala que la superficie de nogal creció más de 400% en aproximadamente 3 décadas, con un gasto promedio hídrico de 27,000 metros cúbicos por hectárea. Pero, ¿eso qué representa?
muy sencillo. En 100 hectáreas de nogal se consume el equivalente a 10,200 casas habitación de 3 personas. 100 hectáreas de nogal, vuelvo a repetir, es equivalente al consumo anual de 10,200 casas habitación de 3 personas. Otro caso importante es la alfalfa. 100 hectáreas de alfalfa realizando de 7 a 8 cortes por año representa el consumo anual de agua de 13,000 casas habitación de 3 personas. Bueno, finalmente, ante esta situación, ¿qué podemos exigir? Primero, transparencia. Es necesario conocer quién posee las concesiones, cuántos pozos operan, qué volúmenes están autorizados, cuánto se extrae realmente y quiénes son los beneficiarios finales. Segundo, medición efectiva. No se puede administrar adecuadamente un recurso cuando no existen datos suficientes, actualizados y verificables. Tercero, inspección y vigilancia. La extracción ilegal debe recibir sanciones reales independientemente del poder económico o político de quien la practique. Cuarto, protección para la comunidad y los pequeños productores. Las medidas de regulación no deben castigarse únicamente a quienes tienen menos recursos, mientras los grandes usuarios mantienen privilegios. Quinto, revisar la compatibilidad entre los cultivos, la disponibilidad del agua y la capacidad de recuperación de los acuíferos. Y finalmente, utilizar evidencia científica para establecer límites de extracción, restaurar zonas de recarga y diseñar políticas que miren más allá del siguiente ciclo agrícola. Datos, no opiniones. Ahora veamos cómo está relacionado el tema del agua con el gobierno sionista de Israel. Primeramente, haremos una breve cronología de estos hechos relevantes. En junio del 2022 se gestiona una agenda hídrica Chihuahua, Israel, tras un encuentro por el agua con la Embajada de Israel en México. Marca el arranque político-técnico previo al acuerdo formal del 2023. El 27 de junio del 2022, la Junta Central de Agua y Saneamiento anuncia que iniciará la agenda hídrica con la Embajada de Israel en México, apertura oficial de la cooperación técnica en campo. El 28 de junio del 2022, comienza la gira de trabajo entre la Junta Central de Agua y Saneamiento y la Embajada de Israel. En este punto participa el jefe de ingeniería Saúl Haig de Raymond Group, primer hecho oficial que vincula a Raymond Group con trabajo técnico en Chihuahua. Del 29 de junio del 2022 al 5 de julio del 2022 hay una comitiva Chihuahua-Israel que recorre Delicias, Saucillo, Camargo, Jiménez, Huachochi, Ascensión y Ciudad Juárez. Se documentan servicios de diagnóstico, visitas de campo y reuniones técnicas en diversas regiones. El 2 de marzo del 2023, el Gobierno del Estado y la Junta Central de Agua y Saneamiento publican la firma del acuerdo de cooperación con el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel vía Mashab. Del 2025 al 2026, fuentes periodísticas reportan que el instrumento sería un plan de cooperación firmado el 23 de febrero del 2023, con vigencia hasta el 2027. Como se muestra en la cronología, hay un patrón relevante. Primero hubo una exploración técnica en campo con Raymond Group en 2022, después apareció un acuerdo formal de cooperación con Mashab en 2023. Como vemos, este convenio ha sido algo polémico, debido a que se le cuestiona su legalidad. Sin embargo, debemos tener claro que un convenio, aunque pudiera ser legal, no significa que sea ético. Chihuahua no debería presentar como neutral la compra de tecnología a un estado que ha causado una destrucción devastadora en Gaza, con una respuesta militar desproporcionada contra la población civil y con antecedentes ampliamente denunciados de utilizar el acceso al agua, la infraestructura y los servicios básicos como mecanismos de control y de represión. El agua no puede defenderse ignorando los derechos humanos de otros pueblos. Pero además, ninguna tecnología, por eficiente que sea, resolverá por sí sola la crisis hídrica de Chihuahua. Si enfrentamos un déficit cercano a los 2.500 hectómetros cúbicos a nivel estatal y mantenemos cultivos de alta demanda, una frontera agrícola cada vez mayor y extracciones superiores a las recargas, los sensores, medidores y sistemas de riego solo retrasarán el colapso. Básicamente se convierten en un maquillaje
para seguir explotando de manera desmedida los recursos hídricos. Lo que necesitamos no es comprar una solución tecnológica mágica, sino transformar el modelo agrícola, reconvertir cultivos, reducir la presión sobre los acuíferos, limitar la expansión y garantizar primero el agua para las personas y los ecosistemas. De lo contrario, no estaremos resolviendo la crisis, estaremos comprando tiempo para nuestra propia catástrofe ambiental. Bueno, el convenio que firmó el estado de Chihuahua con Mashab es básicamente un guante hecho a la medida para poder comprar infraestructura hídrica a los sionistas. Obviamente el gobierno de María Eugenia Campos Galván, cleptómano a su naturaleza, lo que quieren es hacer negocio. Y si pueden hacer negocio comprándole a la entidad más pinches horripilante del puto mundo, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos no tienen moralidad alguna. Entonces ellos dicen, básicamente María Eugenia Campos Galván en su avatar, pendejo que siempre sale, dice, a mí no me importa las vidas de las personas palestinas. Yo lo que quiero es un chingo de lana. Porque yo de chiquita soñaba con ser un dragón como el Señor de los Anillos y tener una montaña de oro en el cual pueda sumergirme en monedas de oro. Hay gente que sueña con ser feliz, con tener familia. María Eugenia Campos Galván soñó con ser un pinche dragón y tener un chingo de lana pública en la cual pueda revolcarse. Para eso, los sionistas son quienes llegan y dicen, ¿sabes qué? Sabemos que quieres un chingo de lana. ¿Qué tal que si hacemos un convenio con el estado de Chihuahua para que nos pueda comprar infraestructura hídrica que a la larga solamente beneficie a los agroindustriales y a las grandes empresas, mientras que simultáneamente las personas pobres se queden cada vez sin menos agua? Eso es lo que básicamente está pasando. Si quieren revisar el convenio, con todo gusto escríbanos a Escuela Radical y le haremos llegar el convenio. Raymond Group tiene la infraestructura para poder hacer esto. ¿Y cómo es que la consiguieron? Matando de sed a palestinos, como ya lo explicamos con el caso de Algie Flick. Esto es algo comprobado. Y tenemos que tomar cartas en el asunto. Primero que nada, para quitar este convenio que es este guante hecho a la medida, para que esta gente siga hinchándose de puta feria. Usted tiene un compromiso moral que ve este programa. Por favor, acuda a la próxima marcha para hacer que el gobierno del estado truene este convenio, que aparte es ilegal. Y por eso también le decimos al gobierno federal que tiene que ponerse pilas. Si este convenio no estuvo suscrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué chingados esperan? ¿No se dan cuenta que a la larga la que nos van a ensartar, güey? A la larga no se le tiene miedo, compadre. Se le tiene respeto. Y por eso es importante, de nuevo, hacer mucho énfasis en que lo que hacen en Gaza, lo hacen en tu casa. Se veía muy lejos y ya están a la vuelta de la esquina. Se veía muy lejos y ahora la traemos bien cerca. Raymond Group es una empresa extractivista, sionista y colonialista que históricamente ha azotado a pueblos palestinos, y también nosotros aquí en Chihuahua posiblemente seamos víctimas de ese azote. Entonces, a toda la bandita de Aguascalientes, a toda la bandita de La Paz, a toda la bandita que tenga sospechas de Guanajuato, de Guanajuato, de Oaxaca, de todo de el mundo que tenga sospechas que los sionistas están metidos en su estado, hay que unirnos, sáquelos, denúncielos, écheles un mensaje, échenos un mensaje a nosotros. Échelos a la calle. Échelos a la calle. Que chinguen a su madre todos los sionistas. ¿Dónde van? En la calle, güey. ¿Dónde van, mío? Where they belong. ¿Dónde van? Fuera de aquí. Fuera de aquí. Miren, la mera verdad es que seamos sinceros. ¿Cómo se les va a ocurrir traer una pinche empresa maldita, malévola, güey, que se la pasa matando de sed a gente y decir, ellos hacen muy bien su trabajo? Vamos a conseguir un convenio para que nos vengan a ayudar a nosotros. No, y hay raza que dice que, pero pues, ¿qué tiene si es tecnología y nos van a ayudar? Yo les voy a decir, ¿cuándo madres el Estado de Israel y los gringos han ayudado a alguien? ¿Cuándo la ciencia y la tecnología no ha estado a favor del pinche capital, güey? O sea, les quiero preguntar, si realmente estas personas no tuvieran intereses, nada tendrían que estar haciendo aquí. Recuerden, como lo hicieron en la Palestina ocupada, Mekorot, que es la empresa pública que administra el agua en toda la Palestina ocupada y en la entidad sionista de mierda. Y en algunos países de Latinoamérica. Y en algunos países de Latinoamérica, como en Argentina, posiblemente. Si ellos no hubieran querido quedarse con todo lo de la Palestina ocupada, no hubieran fundado esa empresa 11 años antes de lo que se fundó el ilegítimo Estado de Israel.
Crean las instituciones y crean las condiciones para poder estratégicamente posicionarse sobre el vital líquido. El vital líquido. El recurso. El H2O. recurso. El H. La molécula. La molécula de la vida. No, güey, y ahí les va mi take. Ahí les va el logotake. El logotake. Si esos güeyes quieren venir a poner sus colonias acá, porque ya, o sea, hay un libro, güey, donde dicen que van a venir por Baja California. Aquí están las imágenes. Van a poner acá sus pinches asentamientos que necesitan agua. Entonces, ¿y a quién le van a quitar esa agua? Pues a nosotros. Y no se la van a quitar a la gente rica, Dogo, no se la van a quitar a quienes buenos goyims y que les ayudaron a que se vinieran aquí a instalar y que les dieron convenios para meter su infraestructura. A ellos no se los van a quitar, se lo van a quitar a la gente pobre y prieta. ¿Ok? A esa gente, a la gente de menos recursos, a la gente que ya no tiene agua. Porque así como lo hacen con Gaza, lo van a hacer en tu casa. Y ¿saben qué? Si usted no se apellida, como todos los oligarcas del pueblo, si usted no es del 1%, si no es, usted no es parte de esa élite de grandes empresas y Gobiernos mierdas. Agroindustriales corruptos de cagada. Que se la pasan cagando el palo. Ahora sí que aguas. Aguas, cabrones, Aguas con el agua. Pónganse truchas. Sur Global. No, y pues las truchas necesitan agua para nadar, güey. Entonces ni eso, güey. Acuérdense que aquí nos gustan mucho los mariscos y por eso es importante tener agua. Les agradecemos a todas las personas que nos vieron en este episodio. No olviden, por favor, darle like, suscribir, compartirlo en todos los espacios que puedan. Y por favor, acudan a la marcha del próximo 1 de agosto. Les vamos a decir, solamente con la organización popular y juntándonos todos, dejando nuestras diferencias pendejas de lado, vamos a poderle hacer frente a la entidad sionista, que claramente ya se encuentra en contubernio y aliada con la clase política más putrefacta que tenemos aquí en Chihuahua. Por favor, háganla de pedo, hagamos que esto se rompa, porque si no nos vamos a quedar sin agua. Y como bien dijo nuestro productor, un chi sin agua solamente es chi. Y peor, puede ser un yo. ¿Qué? ¿Qué carajo dijiste? Esta fue la máxima nota. ¡Esta fue la máxima nota! Muchas gracias. ¡Les queremos! Cámbiale, March.